Estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer y una gran responsabilidad poder compartir estos minutos con cada uno de ustedes en aquí, RCR, la ventana de la libertad y de la verdad de nuestro país, por donde nos unimos tantos venezolanos que estamos en todos los pueblos y ciudades de Venezuela y en cientos de ciudades en el mundo. En la dirección general de RCR, Jaime Mestares; en la gerencia de producción, Willis Arcaya; en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, Jair Pacheco y Malala Nogales; en el control, José Gregorio González; y la música, como siempre, de mi querido amigo, el cantautor Euler Guillén. Hoy, 28 de septiembre, tenemos mucho que conversar, algunas cosas tristes, dolorosas, que están ocurriendo con venezolanos, compatriotas en distintas partes del mundo, y otras muy alentadoras y esperanzadoras vinculadas a jóvenes que, a pesar de la dificultad del momento que vivimos aquí y otros venezolanos que no pueden vivir en su país, pero están súper comprometidos con la lucha y con la transformación de Venezuela y con una nueva forma de hacer política, distinta a la que hemos conocido todos. Hoy no puedo dejar de arrancar esta conversación con ustedes abordando lo que está ocurriendo en Chile. Han sido unas imágenes indescriptibles que a todos nos han llegado a lo más profundo del alma por la crueldad y por la injusticia. Venezolanos que han pasado por situaciones extremas para poder salvar su vida, que no querían irse de su país, que fueron expulsados, que por lo tanto son refugiados en los países donde llegan, que han dejado atrás una vida. No estoy pensando solo en lo material, que también es muy importante, los ahorros de una vida, pero eran los sueños con la carrera que estudiaban, surgir, montar un negocio, hacer crecer a la familia, los abuelitos pensar que podían envejecer con los nietos en las piernas, los niños que han visto partir a sus padres. Yo les tengo que decir que pocas imágenes y circunstancias me llegan tan profundo como cuando, recorriendo Venezuela, llego a hogares y me encuentro los abuelitos y los niños chiquiticos. Y los hermanos grandes ya no están, los padres no están, la madre no están, los tíos no están. Es verdaderamente desgarrador. Y además ha sido algo intencional, porque los sistemas totalitarios entienden que cuando te rompen tus lazos familiares, cuando ya no tienes la seguridad, la protección, el ejemplo que te da un hogar, y también te rompen las relaciones en tu comunidad, pues te hacen mucho más débil, mucho más frágil. Por eso nos ha sacudido tanto las imágenes que vimos en Iquique, en la Plaza Brasil, y yo tenía que hablar con una venezolana en Chile, y ella es una venezolana de esas que está allá físicamente, pero yo sé que Verónica tiene aquí su corazón y sus raíces, y se fue hace 5 años, solamente tiene 23. No, tú tienes un poquito más, ¿verdad? Más de 23, pero ¿no? Sí, tengo 29. 29, pero bueno, pareces una bebé, jovencita. Verónica Olivieri es la coordinadora de Vente Chile, y ella es abogado, tiene especialización en Derecho Internacional Privado, y da clases, es docente universitaria, y es representante legal de una agencia inmobiliaria Aborigen Propiedades. Todo eso, además de ser la coordinadora de venta y además de estar allí permanentemente llevando nuestra causa para sacudir al mundo. Pero, ¿cómo te sentiste tú cuando viste esas imágenes el viernes 24?
Mira, María, bueno, primeramente gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar. Y bueno, primeramente es duro, es fuerte. Yo, como comentaba temprano en mis redes sociales también, yo no había emitido comentarios acerca de lo que había pasado por tener sentimientos encontrados, ¿sabes? Es complicada, es muy complicada la situación, pero es imposible callarse ante los rostros de víctimas que ya habían sido marcadas por la miseria del socialismo del siglo XXI y que ahora son marcados por el odio y la violencia de una horda de discursos xenófobos que te llevan a hacer estos actos atroces en contra de venezolanos que, como tú bien dices, hace mucho que nos robaron la capacidad de soñar dentro de nuestro país. Y muchos de ellos salieron, muchos de nosotros salimos en búsqueda de una mejor calidad de vida, y para ellos esa calidad de vida se fue quedando en frontera tras frontera, entre cruzar y cruzar un país a pie o en bus, cruzando la cordillera andina, con frío, con hambre, con necesidad, con desolación, con desamparo, y llegar acá quizás en búsqueda de un nuevo futuro, de algo que ofrecer, y te encuentras con esta reacción todo lo que es adverso a lo que Venezuela fue en algún momento, receptora histórica de migrantes, que tanto como tú, como yo, como muchos de nosotros somos hijos de migrantes que emprendieron una vida entera en Venezuela y que ahora le toca a esta familia salir, como bien dices tú, con una mochila cargada de su vida y ver cómo quemaron esa mochila cargada de sus sueños y de todo lo que traían. Yo, Ajá, cuéntame cómo ha sido la reacción de la sociedad chilena. la cuestión es que primero estaba pautada una marcha en contra de la migración irregular. ¿Okay? Lo primero que se hizo fue que se llevó a cabo una manifestación en la que asistieron más de 5.000 personas en la ciudad de Iquique, en contra de la migración irregular, cosa que yo evidentemente no puedo dejar de empatizar un poco, de entender un poco la situación de los migrantes y también de los chilenos. Pues estos venezolanos se encontraban en carpas en una plaza, en la Plaza Brasil, y a las afueras también de las playas, zonas turísticas en sí de Iquique. Pero vale destacar que la forma en la que hicieron el desalojo, en que movieron, digamos, esa manifestación que se estaba desarrollando de una forma pacífica, la trasladaron a la violencia, la trasladaron a la quema de estas viviendas. ¿Quién incitó eso, en tu opinión? Lastimosamente hay algunos partidos políticos y hay algunos líderes políticos que incitaron más que todo a la participación en esta protesta, pero fue como más espontáneo el hecho de asistir hasta el sitio de la plaza y proceder a la quema. La marcha iba a pasar por la Plaza Brasil, evidentemente, para mostrar el rechazo a la presencia de los venezolanos que se encuentran allí. Pero una cosa es pasar al frente de la plaza para mostrar tu descontento porque una persona esté acampando bajo una necesidad, porque yo estoy muy segura que ninguno de los venezolanos que están allí desean de todo corazón estar en estas condiciones tan precarias en las que se encuentran. Ninguno de ellos va a querer quedarse en una situación tan precaria en búsqueda de un sustento. Muchos de esos venezolanos que fueron quizás también estafados o robados en el camino y venían quizás con otro tipo de intenciones de seguir su camino a lo largo. Y la historia del migrante es tan diversa Sí. que evidentemente no podemos asegurar que todos ellos hayan pasado por lo mismo, que vengan a delinquir. Esa Por es supuesto que no. No, es una minoría, además, de hecho, la calidad y la cantidad de migrantes que son profesionales, que están aportando, que son emprendedores en estos países es enorme, ¿no? No es solamente gente que se va, como tú dices, solo con su maletica. Ahora, fíjate, hemos visto en países como Colombia, con el Estatuto de Protección Temporal que anunció el presidente Duque, busca no solamente proteger, sino regularizar, o sea, lograr la integración. Y es algo que, claro, que genera un poco de angustia, o sea, cuando tú dices, bueno, hay que ponerse los pies de cualquier
país que te lleguen de repente millones de personas. Entonces la gente dice, wow, voy a perder el empleo, no voy a tener acceso a servicios sociales, etcétera. Y eso es natural que exista esa preocupación, pero los gobiernos responsables e inteligentes buscan formas de integración, como está haciendo Colombia, como ha anunciado el presidente Lasso en Ecuador. ¿Tú no crees que este episodio tan cruel que le ha dado la vuelta al mundo sirva para que la sociedad chilena se abra a un planteamiento mucho más, como te digo, integrador de la migración venezolana? No solamente lo creo, lo veo imperioso. Es necesario el hecho de buscar una solución a la crisis migratoria que existe actualmente y buscar alguna forma de regularización para esos migrantes o en su defecto reubicarlos como ya el gobernador de Tarapacá, que es la región en la que se encuentra, ya están hablando de buses para reubicar a estos migrantes para que no sigan en situaciones de calle. El problema es aún más complicado porque estos migrantes, al entrar por pasos por pasos no habilitados, pasos fronterizos irregulares, ellos deben de realizar una autodenuncia ante la oficina de carabineros más cercana y luego ser trasladados a residencias sanitarias en donde les van a proceder a realizar exámenes de PCR y evidentemente guardar una cuarentena por el tema de los contagios. El problema está en que muchas de estas personas, sin el conocimiento, no se han autodenunciado tampoco ante carabineros, no tienen un proceso de empezar su regularización y es por ello que también hay que, más allá de el buscar la integración, organismos del Estado, el gobierno chileno tiene que abocarse también a orientar y a educar a estas personas que ya entraron, que ya son una realidad dentro del territorio y informarles cuáles son los canales regulares que deben de seguir para empezar un proceso de regularización. Pero siempre que no haya la presencia de autoridades en el lugar y la presencia más bien de criminales del Tren de Aragua, criminales pagados por la dictadura venezolana, estén cobrando las entradas por pasos fronterizos no habilitados y diciéndole a las personas que pueden entrar como un perro por su casa, allí es donde ocurren este tipo de situaciones que se salen de control. Hay una inmigración masiva entrando por pasos fronterizos que no tienen tampoco cuál es la visión clara de regularizar su proceso. Entonces, una vez que haya la presencia de las autoridades necesarias para empezar a educar a las personas, para que hagan su proceso migratorio, también es imperiosa la necesidad de empezar a regular a estas personas y buscar un proceso de integración, porque ya son una realidad. Claro que, y seguirá aumentando la migración en Venezuela mientras no se resuelve el problema de fondo, que es un sistema criminal que está buscando destruir el país y que quiere eso, que la gente se vaya, que la gente se muera o que la gente se vaya. O sea, y eso es lo que tiene que entender la región. Eso va a seguir pasando porque Venezuela tú no la puedes cerrar como una jaula o como una isla, como ocurrió con Cuba. Simplemente no va a pasar. Entonces hay que ir, obviamente, y en eso estamos trabajando en la raíz del problema. Yo quiero enviarte a ti y a través de ti a todos los venezolanos que están en Chile y en cualquier otra ciudad del mundo, que han sido, primero, los que han sido acogidos con los brazos abiertos y que han tenido respeto y afecto y entendimiento, y eso se agradece, y eso también hay que decirlo, porque a veces son solamente los casos oscuros y crueles los que se visibilizan, ¿no? Pero a todos aquellos que han sufrido, por el contrario, discriminación, crueldad, maltrato, decirles que nuestro corazón está con ustedes y que su causa, que es la nuestra, porque es una sola, tenemos que gritarla y visibilizarla y presionarla. Yo creo que esa es una de las tareas que tenemos con nuestra diáspora en todas partes del mundo. Y por eso, Vero, te quiero felicitar a ti y a todo el equipo allá en Vente Chile y en tantas ciudades de alrededor del mundo, donde a pesar de lo difícil que es arrancar una nueva vida, y hay que fajarse y hacer nuevos amigos y vamos a adaptarse y conocer un nuevo entorno, pero ustedes no dejan de trabajar junto a todos los que estamos aquí por la liberación del país, ese país que yo sé que nos va a ver regresar. Así que gracias, Verónica. Cuídate muchísimo. Cuídate mucho. Hay una mucho. cosa que me gustaría comentar y es justamente eso para cerrar. Es importante, como decía Facundo Cabral, que una bomba hace más ruido que 1000 caricias.
pero por cada bomba que destruye el mundo hay 1000 caricias que te salvan la vida. Entonces, hay chilenos silenciosos, buenos, empáticos, que quizás no vemos el día a día porque la mayoría de las noticias son dañinas. Pero así como es cierto que hay ataques xenófobos, y no podemos aseverar que todos los chilenos sean xenófobos, ni tampoco podemos aseverar que todos los venezolanos sean criminales porque un grupo de ellos venga a delinquir en el país. Y para ellos todo el peso de la ley, y que sean juzgados a través de los órganos competentes del Estado y expulsados en caso de que así sea. Sin embargo, a esos hermanos que se encuentran allí, mi mayor grande respaldo, y ojalá podamos ver cómo el gobierno y cómo el Estado pueda poner manos en el asunto y solucionar este problema de raíz que es netamente la narcodictadura en Venezuela. Así será, pero y como te decía, ojalá al menos este horror que hemos visto y que nos ha dolido y sacudido a todos sea un detonante para que este discurso se dé en un contexto complejo, porque está en pleno proceso con la convención constituyente en Chile, que no sea manipulado, como tú dices, por algunos partidos o pseudo líderes, en mi caso, así lo llamo, que quieran apuntalarse sobre el dolor de venezolanos indefensos. Así que mi cariño enorme, gracias y felicitaciones por el gran trabajo que haces, Verónica, y a todo el equipo allá en Chile. Mucha fuerza. Estamos con ustedes. Muchas gracias, María. Un abrazo para ti. Cuídate mucho. Amigos, era Verónica Olivieri, coordinadora de 20 en Santiago de Chile. Vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar hablando con el doctor Perkins Rocha. Perkins es un destacadísimo jurista que además ha asumido una posición tan clara, tan pedagógica, tan firme sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre lo que representa este sistema criminal, cómo ha usado la justicia a su servicio y cómo algunos pretenden lavarle la cara a la tiranía precisamente amparándose en reinstitucionalización democrática del sistema judicial. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar con Perkins Rocha. Ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les comenté antes del corte, vamos a conversar ahora con nuestro amigo el doctor Perkins Rocha, doctor en Derecho, especialista en Derecho Público y Administrativo, ex magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que sobre eso también vamos a hablar, qué pasó allí, porque si hay alguien que sabe cómo funciona la justicia chavista es precisamente el doctor Rocha. Y porque esta semana han pasado muchas cosas alrededor del mundo que tienen que ver con la justicia venezolana. Yo creo que
hay un hito que fue el informe que presenta, la actualización del informe de la misión independiente para la verificación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas. La semana pasada se planteó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo tuve la oportunidad de participar por invitación de UN Watch, porque le agradezco mucho esa responsabilidad de hablarle a todos estos países integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Sí, escucharon bien, derechos humanos, en los cuales participa Rusia, China, Cuba y Venezuela, entre otros. Pero además de esto que tenemos que hablar, surge una enorme preocupación porque quienes se están reuniendo y encontrando con el régimen en México, en el episodio 14, o sea, el diálogo número 14, bajo la mediación del Reino de Noruega, han adelantado que se discutirá el tema, y voy a citar, de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un sistema judicial independiente soberano que pueda decidir sin interferencia política. Bienvenido, Perkins, gracias por acompañarnos, doctor Rocha. Perdón que no dije, guerrero del teclado, muy importante. Muy importante. A Perkins Rocha hay que seguirle sus redes sociales. Okay, bueno, guerrerito, María Corina, guerrerito, no, guerrerito. No, tú eres un duro, como debe ser. Explica, ¿tú entendiste algo de este planteamiento de que ellos pretenden discutir la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un sistema judicial independiente soberano que pueda decidir sin interferencia política en Venezuela con un sistema de mafia? ¿Cómo se come eso? Bueno, lo que yo vengo entendiendo, María Corina, y es muy oportuna esta conversación que tenemos, y celebro que tú la abordes en tu programa, vengo entendiendo unas líneas muy extrañas, ¿no? Un planteamiento que incluso pareciera estar apoyado por el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, el señor Story, que como tú sabes despacha desde Colombia, donde él casi que dice en palabras más, palabras menos, que si la reforma judicial se logra en este periodo de dictadura, gracias al acercamiento que existe con el régimen en México, ya por sí sola, esta iniciativa, fallida en todo lo demás, tiene un logro, ¿no? Entonces parte de un sofisma y un error, ¿no? El régimen, en el supuesto que acceda a liberar ciertos espacios que hoy controla, siempre será el señor Michael Moreno que a la cabeza de este Poder Judicial del Horror estará cediendo algunas parcelas para que en definitiva mantener el mismo sistema de justicia que nos tiene en los peores números estándar de la región y yo diría del continente. El mundo. Venezuela está de última en Estado de Derecho. Está en el mismo nivel que Siria y países del subsahara. Está en el subsuelo. Está en el subsuelo. Los números son realmente dantescos y las realidades las apreciamos nosotros los venezolanos en la calle. Entonces, jugar con la esperanza del venezolano de que vayan poco a poco mejorándose algunas cosas y partir de la justicia me preocupa por la fortaleza que por primera vez apreciamos está tomando el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional y por la fortaleza que en las personas que hasta ahora han colaborado con la visión de una justicia democrática. Bueno, los informes son importantes. Fíjate, te tomo este ejemplo. Hoy amanece en prensa una declaración del señor Tarek William Saab que se hizo viral ayer en la tarde en las redes sociales, donde él se compromete a apelar, oígase bien, a apelar el fallo que dictó un tribunal del área metropolitana de Caracas, exactamente el Tribunal 15 de Juicio del área metropolitana de Caracas, que absolvió al sargento Arly Clewy Méndez, culpable del asesinato del joven estudiante David Vallenilla, que durante el 2017, protestando en la autopista Francisco de Fajardo contra el régimen, se acercó cerca de La Carlota, donde hay una base militar,
y uno de estos señores, el señor Arlie Clavey, le pegó 2 tiros, impactó 2 veces en el cuerpo de este muchacho y lo mató. Y fueron los mismos estudiantes que recogieron el cuerpo moribundo de este joven y lo llevaron a un centro asistencial. Pues bien, una juez ayer dicta un fallo donde absuelve a este señor, y el propio Tarek William Saab dice que va a apelar de ese fallo. Digamos, ¿quién es Tarek William Saab? Tarek William Saab aparece en las cadenas de mando que han sido denunciadas por los abogados defensores de los derechos humanos, entre otros Tamara Sujo, frente a la Corte Penal Internacional, en niveles muy importantes, en el 2º o 3er grado de la cadena de mando de aquellas órdenes que dieron, digamos, pusieron en tortura y asesinaron a jóvenes venezolanos en el 2014 y en el 2017. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque lo que se podría inferir de lo que tú dices es que pareciera que ellos quieren dar una imagen de que va a haber algún grado de reforma y cambio hacia la justicia en Venezuela a los efectos de, ¿qué cosa? Lavarle la cara al régimen, parar el proceso en la Corte Penal. ¿Qué es lo que quieren? Porque sabemos que la no la van a soltar, ¿no? Quieren maquillar el sistema de justicia del horror, y comienzan con declaraciones como estas, pero estas declaraciones son consecuencias también de algo muy concreto que acaba de ocurrir estos días también. Reformas normativas que aparentan mejor grados de civilidad dentro del sistema de justicia. ¿A cuáles me refiero? A la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías, donde lo único que hace es acortar los lapsos y crear tribunales especiales para que ahora nosotros vayamos a intentar amparos constitucionales. Me explico. Anteriormente tú podías ir a cualquier tribunal competente para denunciar una violación constitucional. Ahora reducen, crean como si fuese un gran éxito, tribunales especiales en lo constitucional para que cualquier ciudadano que se sienta vulnerado o que se le haya violado un derecho constitucional vaya y ponga esto. Eso suena muy bien, pero alguien conocedor medianamente del derecho podría decirnos que eso más bien hace que se diluya la responsabilidad, porque hoy tenemos cualquier tribunal competente. A partir de mañana serán solo aquellos especializados, y ya esa experiencia la tenemos en el pasado. No hay ningún tribunal de la violencia de la mujer creada en Venezuela, por ejemplo, para atacar la violencia contra la mujer, porque eso forma parte de la estrategia del régimen de cubrir con reformas normativas el hematoma, el grave cáncer que habita en el sistema de justicia. Igual acaba de ocurrir con el Código Orgánico Procesal Penal. Solamente redujeron algunos lapsos. Y claro, ¿qué es lo que van a vender ante la Corte Penal Internacional? Que bueno, que hay un sistema de justicia que está dando respuesta a un reclamo después de 20 años, ¿ok? Ahora, yo creo que es evidente que todas estas acciones parte de una estrategia de lavar la cara, de propaganda hacia afuera. Hacia adentro los venezolanos sabemos que la justicia chavista, la justicia del horror, ha sido la herramienta para darle la legitimidad a la destrucción de Venezuela, de sus instituciones y de la República. Ahora, hay muchas personas preocupadas porque dicen, estas acciones no se van a comer cuento en la Corte Penal Internacional, pero ¿qué pasa si en México, donde está sentado un sector que dice representar la oposición, y el régimen, con el aval de algunos países del mundo, se pusieran de acuerdo y dicen que van a hacer cambios que al menos en su enunciado suenen significativos? ¿Tú ahí identificas algún riesgo de que esto pueda frenar el proceso en la Corte Penal Internacional? Absolutamente, María Corina. Hay un viejo adagio que dice, los jueces también leen periódicos. Es decir, los jueces no están al margen de lo que ocurre en algún contexto. Por supuesto, esto no significa que vamos a perder el caso en la Corte Penal Internacional, pero esto pudiera significar algo también muy negativo, que es que quite el tiempo, la velocidad, que ya es una velocidad bastante angustiante, la que el caso de Venezuela, caso 1 de 4 casos, el caso 1 de Venezuela es ahora, cuando pudiera pasar a una fase de juicio enteramente,
evidentemente este término que es muy utilizado en política, eso ralentizaría probablemente la búsqueda de responsables y en definitiva, quitarle la velocidad a ese caso es fortalecer la impunidad. En pocas palabras. Y darle oxígeno y tiempo a la tiranía, y desmoraliza a la lucha democrática, además de una gran injusticia hacia las víctimas de tantos crímenes. Pero repito, María Corina, y esto es importante, siento como ciudadano que hay una tendencia, hay una estrategia fortalecida en el señor Borrell, fortalecida ahora de alguna manera por lo que dice el señor Story, fortalecida por algunos factores internacionales en querer apuntalar simplemente los efectos positivos del diálogo a una reforma maquillada del sistema de justicia y que los venezolanos nos conformemos con eso. Exacto. Vamos a ir a una breve pausa, Perkins, pero yo quiero que hablemos de ese tema importantísimo al regreso. ¿Qué podemos hacer los venezolanos para no permitir que se perpetre eso que para mí es un crimen también? ¿Qué pueden hacer las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familias, las asociaciones, los defensores? ¿Qué podemos hacer todos para que quede claro frente al mundo que eso que estarían negociando y firmando en México no es lo que la sociedad venezolana clama y exige en esta hora? Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Perkins Rocha. Ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Estamos amigos de regreso contigo y conversando con el doctor Perkins Rocha, doctor en Derecho, especialista en Derecho Público Administrativo, ex magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y coordinador de Valores de 20 Venezuela. Perkins, hablábamos sobre lo que preocupa a muchos venezolanos, se infiere de algunas declaraciones, de que como parte de ese pseudodiálogo en México se estaría incorporando la discusión de cambios en la justicia que el régimen podría utilizar como mecanismo para decirle a la Corte Penal Internacional, ya va, no, miren, ¿cómo que no? Aquí ya se están haciendo todos los cambios, no se metan ustedes, que nosotros no vamos a cometer más delitos de lesa humanidad, pero es que además Michael Moreno va a juzgar los delitos que cometió Maduro, Cabello, Padrino, etcétera, etcétera. Más o menos por esa línea. ¿Qué podemos hacer los venezolanos para impedir que eso ocurra con tanto que nos ha costado años de lucha y el sacrificio y el coraje y el riesgo que han asumido tantos venezolanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos o defensores de derechos humanos?
Bueno, a mí lo único que me parece conveniente y que está al alcance de los venezolanos hacer, en virtud de que están absolutamente cercenadas, no es que están medianamente útiles, es que no hay vías institucionales para protestar formalmente porque no hay órgano público que exista para atenderlas, es deslegitimar el sitio donde está ocurriendo, donde se está cocinando este arreglo, este maquillaje de la justicia venezolana, que no es otro que esa mesa de entendimiento que está ocurriendo en México. ¿Cómo es posible que dentro de los puntos que forman parte de esa agenda no aparezca entre los primeros, ni siquiera mencionado, ni entre los primeros ni ninguno, la liberación de los presos políticos que hoy por hoy se acercan a 400? Yo he denunciado esto y algunos abogados y otros políticos me han dicho que eso está incluido en el punto 4 de la agenda, cuando se habla del respeto al Estado de Derecho. Y cuando digo, entonces yo digo, bueno, ¿y esa generalidad cubre eso? Sí, claro. ¿Y por qué esa generalidad fue la opción y no la especificidad que está en el punto 3, que habla sobre el levantamiento de las medidas económicas, de las sanciones económicas, para levantar las medidas económicas si fueron específicos, pero para terminar con la tortura y con la situación de reclusión de presos políticos que simplemente tuvieron un pensamiento político distinto al del régimen, hay una generalidad? Eso me parece muy poco ético y realmente una indignidad. Ese elemento por sí solo deslegitima lo que pueda estar ocurriendo, porque en definitiva lo que está ocurriendo, María Corina, me parece a mí que es que el señor Blay y las personas que lo acompañan van simplemente a mostrar como único resultado de este entendimiento reformas que son simplemente imposibles de ejecutar mientras la tiranía existe, y son reformas en el área judicial. Ojalá eso fuera lo único que quieren que fuera el resultado, pero el resultado es mucho más cruel. En primer lugar, porque nos ha costado mucho que el régimen asuma que estamos hablando de criminales y no de políticos, que no es una dictadura convencional, mala o autoritaria. No. Son criminales y por lo tanto hay que tratarlos como criminales. El sentarse allí a tocar esos temas, porque no me vengan con el cuento acá, pero es que con terroristas también se negocia. Sí. Tú puedes sentar a un terrorista después que lo rodeaste y lo tratas como lo que es, como criminal. Pero ese entendimiento, como tú dices, entre iguales, entre partes iguales, ¿qué es lo que hace? Te lleva nuevamente la lucha frente al régimen al plano político, que es lo que ellos quieren. Entonces no es que simplemente salieron con un enumerado de reformas legales, es que nos hacen retroceder en nuestra estrategia y nuestra causa. Y la otra cara de esa moneda, y tú lo mencionabas antes, no quiero dejarlo tocar, es el señor Borrell. Fuimos juntos a la reunión cuando mandaron la misión de observación para una posible misión de observación electoral, y tú le explicaste de una manera, a mi modo de ver, impecable, demoledora, lo que es la situación del Estado de Derecho y por qué no puede haber ejercicio de la soberanía popular en ese contexto. Ahora se habla de que, a pesar de que el informe no se conoce y que muchas personas decían que había sido adverso al envío de la misión, Perkins, el señor Borrell de todas maneras enviaría una misión de observación electoral de la Unión Europea a lavarle la cara a esta farsa del 21 de noviembre. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Cómo interpretas esta actuación de Europa y la reacción nuestra de los venezolanos? Lo grave de eso, además de lo que implica para los venezolanos, es bajar los niveles de exigencia democrática para todo el continente. Si es posible monitorear un proceso venezolano como el que está planteado, absolutamente fraudulento, sin existencia de garantía alguna, porque en Venezuela no hay justicia, imagínate lo que pudiera ocurrir entonces con cualquiera de los procesos que pudiera generarse en Nicaragua. Es decir, es nada más y nada menos que el sello de garantía de toda Europa, avalando lo que ocurre en Venezuela desde hace más de 20 años. Esta situación es muy grave. O sea, yo repito la idea, es decir, las graves violaciones ocurridas en Venezuela, lo que ha ocurrido conectando el sistema de justicia del horror
no pueden ser negociables de ninguna forma. Si para algo serviría la mesa de entendimiento en México, es simplemente para algo muy concreto. Es decir, por favor, saque a estos 400 presos políticos de las cárceles venezolanas. Si usted lo hace, usted podría estar mandando un mensaje para poder revisar de alguna manera otros elementos. Pero este prerequisito ni siquiera fue exigido para te recuerdo te recuerdo que en el diálogo, si este es el 14, se haber sido el 12 o el 11, donde participó el Vaticano, y que obviamente el régimen se burló del Vaticano, el 1 de diciembre del 2016, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, le envió una comunicación a Nicolás Maduro, y donde, entre otras cosas, dice: no hubo buena fe en ningún momento, y antes de volverse a sentar con estos tipos a hablar de cualquier cosa, primero tienen que ocurrir una serie de condiciones, entre otras la que tú mencionas. Hay que liberarlos a todos los presos políticos, civiles y militares. Ahora mira, me quedan 2 minutos y no quiero despedirme sin tu interpretación de lo que va a representar el 21 de noviembre. Yo no quiero hablar en términos de la legitimación del régimen, etcétera, sino para la sociedad venezolana, en términos de los actores políticos que, llamándose oposición, se presten para eso. ¿Qué significa una nueva dirección política a partir de entonces, con base en esa decisión de quienes deciden plegarse a esta operación legitimadora de la tiranía? El régimen está convencido de que no puede sobrevivir otra década si no cambia sus modos operandi. El régimen es un conglomerado de distintos multifactores, los esenciales de ellos criminales, y está convencido que su fachada tiene que convertirla en otra fachada mucho más amigable. Yo soy de los que creen que ya no tiene situaciones, digamos, de bonanza económica, y tiene que de alguna forma racionalizar, entre otras, la represión. La represión ya no puede ser masiva para él, será selectiva, y dentro de este esquema, lo que va a ocurrir el 21 de noviembre no es otra cosa que la consolidación de una nueva fachada, dentro de la cual, y esto es muy importante saberlo, dentro de la cual se está gestando un germen que se inoculó para destruir definitivamente, nominalmente, la República. Ese germen está previsto en 2 elementos. Un elemento ideológico que insufla el poder comunal, que ya lo tienen montado, que solamente le falta la ley de ciudades comunales, como parte del entarimado que ya vienen construyendo desde el 2007, cuando fue rechazada la reforma constitucional de Chávez, y el otro que convive con esto de una manera perversa, porque es un proyecto económico absolutamente neocapitalista, voraz, que son las zonas económicas militares especiales. Por un lado, el poder comunal, y por otro lado, la ley de zonas económicas especiales. Que son las mafias. Que son las mafias. Por un lado, las mafias, y por otro lado, empoderar de una gran falsedad de participación comunista a sectores que hasta ahora también se sienten desprotegidos del propio régimen, por debajo de una fachada absolutamente democrática, que es conservar la Constitución. Ellos odian la Constitución de Chávez. El mismo Chávez la odió en su oportunidad, pero la necesitan para aparentar, de alguna forma, que detrás de eso, para esconder detrás de eso sus 2 pulsiones importantes: la económica voraz, con los militares, y la comunal, socialista, comunista, con líderes populares que van a creer, que van a hacerle creer que van a tener poder. Este es verdaderamente el proyecto de ellos, el proyecto político. Tanto así que los alcaldes y gobernadores del PSV, cuando dicen voten por mí, dicen vota por mí, que yo te voy a hacer realidad el poder comunal. Es decir, te voy a hacer realidad lo que en definitiva va a destruir la República de Derecho. Destruir el propio mandato. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Perkins. Las cosas hay que decirlas como son, con la claridad y con la capacidad de estructurarlas pedagógicamente como tú lo haces. Es un momento muy duro, un momento en el cual cada venezolano toma una decisión. Hay solo 2 posiciones:
estás y te pliegas a la cohabitación y a la estrategia del régimen como tú describías, o lo enfrentamos con toda nuestra fuerza. Yo creo que el 21 de noviembre en ese sentido es un parteaguas, es un antes y un después. Los que quedan de un lado, los que quedamos del otro, dispuestos a darlo todo para liberar a nuestro país y con ello la región. No tengo ninguna duda, que la fuerza del bien se impondrá, de la verdad y de la libertad. Así que nos esperan días difíciles, pero también momentos en los cuales mucha gente abre los ojos y también se caen muchas máscaras. Así que gracias por acompañarnos, Perkins. Y al regreso de esta breve pausa, como complemento a tu planteamiento, vamos a escuchar un jovencísimo líder de Aragua que a pesar de solo haber conocido este horror y de los riesgos que implica aferrarse a la verdad y afiliarse a las organizaciones que hablamos por la calle del medio, está dando unos testimonios de capacidad, de organización increíble. Vamos a hablar con Luis Valor, coordinador de 20 Aragua, al regreso de esta pausa. Así que gracias, Perkins. Cuídate mucho. Chao, María Corina. Gracias Eso, a ti. te sigo por las redes. Ahí sigue guerreando. Por favor, por favor. Ya regresamos contigo. Chao. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Estamos, amigos, de regreso contigo y ahora vamos a conversar con uno de esos venezolanos que vine llena de orgullo y de esperanza, porque son estos chamos nuestros que tienen 1000 oportunidades fuera del país, que solo han visto el horror del chavismo-madurismo en Venezuela, lo que hace el socialismo para destruir una sociedad y arrancarle el futuro a los más jóvenes, y que no tira la toalla, se organiza, levanta la voz y además tiene el coraje de formar parte de una organización que dice las cosas por la calle del medio y que no le ha bajado jamás la cabeza a esta tiranía ni a sus cómplices. Y estoy hablando de Luis Valor, coordinador de 20 Aragua, coordinador de 20 Joven Aragua y además abogado. Luis, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, emocionado de estar compartiendo hoy aquí contigo. Felicitaciones porque, bueno, acabas de asumir esta responsabilidad. Nos vimos hace unos días en el pleno de los chamos de toda la zona central y a mí me impresionó mucho. Te digo, cuando te escuché otra vez, yo, este chavo tiene tanta energía, tanta fuerza que de verdad contagias, entusiasmas. Entonces yo digo, bueno, la gente tiene que escucharlo. Entonces, lo que tú estás haciendo, lo que estás sintiendo, lo que estás viendo en otros jóvenes de tu edad que sienten que la política, hay que decirlo, que la política es un asco, que la política no sirve. Pero tú estás haciendo política. Entonces, ¿cómo argumentas esto? Mira, lo que tú dices es bastante real y eso se refleja mucho en la juventud. Realmente los chamos como nosotros, tanto el equipo de 20 Joven como mi edad, yo tengo 21 años, muchos están cansados de la política porque realmente hemos conocido solamente a este régimen, no hemos conocido en ningún momento la libertad, ni siquiera un atisbo de ella. Y a pesar de eso, nosotros somos la generación de chamos, de venezolanos que
no conoce la libertad, pero que está convencido y decidido de lograrla, de conquistarla. Y realmente nuestro trabajo es, bueno, seguir luchando hasta lograr la libertad, porque a pesar de no conocerla, nosotros nos imaginamos la libertad como quizás ese panorama idílico que quizás podemos ver en fotos, en videos, a través de internet, pero que nos enamora y nos impulsa siempre a luchar para conquistarla y para lograr ese objetivo que, bueno, que nunca vamos a desfallecer hasta lograrlo. Hay otro tema, Luis, que a mí me enorgullece mucho del trabajo que hacen los muchachos en Mente Joven. Es todo el tema de la formación, digamos, en historia de las ideas, en las distintas corrientes o doctrinas políticas, y en plantearle a los venezolanos que ese chip socialista que nos metieron desde hace muchas generaciones hay que arrancarlo de una, y por la calle, en medio, defender nuestras ideas liberales. ¿Cómo encuentras tú a tu generación frente a eso? Porque implica hacer unas rupturas enormes de cómo concebíamos la relación Estado-ciudadano y la responsabilidad individual. Mira, si hay algo que se puede rescatar de todo este desastre que hemos vivido durante 22 años, es que nuestra generación está convencida de que en Venezuela no puede seguir el socialismo, de que en Venezuela el modelo socialista solo genera pobreza, solo genera desgracia y miseria. Y aunque no hemos conocido nunca, ni siquiera a través de la historia de Venezuela, un modelo liberal de políticas en el país, a través de, bueno, de una herramienta que realmente ha cambiado nuestra vida, pues como el Internet, nosotros los jóvenes nos documentamos y aparte de documentarnos, replicamos esa información que nosotros podemos obtener a través de Internet bueno, para hacerles saber no solamente a los jóvenes como nosotros, sino también a la población venezolana que quizás ya tenga un poco más de edad que nosotros, que realmente el modelo ideal que va a transformar este país es el liberalismo. El socialismo, bueno, no, las pruebas están ahí. Las pruebas del desastre que ha generado el socialismo durante 21 años de manos del régimen no ha logrado que Venezuela avance en ningún aspecto. Y nosotros a través de actividades de formación creo que hemos hecho una labor bastante buena comunicándole bueno, esto a las personas, porque nosotros cuando hacemos actividades de formación y se incorporan personas que quizás, bueno, no tienen tanto contacto con nosotros y le empezamos a hablar de liberalismo, nos dicen, cónchale, pero yo no sabía que yo era liberal. A mí me gusta la Exacto, yo soy propiedad liberal privada. y no lo sabía. Exactamente. Yo soy liberal y no lo sabía. A mí me gusta la propiedad privada. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno o el Estado expropie alguno de mis bienes. Yo no estoy de acuerdo con que la capacidad productora de un país se distribuya entre todos los trabajadores. Yo no estoy de acuerdo con que la capacidad productora se distribuya solamente entre los trabajadores. Yo estoy de acuerdo con que el empresario, la propiedad privada, sea el que impulse el desarrollo del país. Y nosotros quizás conociendo un poco más, bueno, la teoría y no tanto la práctica, comunicamos eso a los ciudadanos y sin duda se enamoran del modelo liberal, del modelo totalmente contrario al socialismo, porque saben que el socialismo no llega a nada bueno. Mira, ¿cómo sientes tú que frente a estos momentos de tanta incertidumbre, que es parte de lo que el régimen busca, cuando estos sistemas se apuntalan en el caos para quitarte toda la certeza, para que tú no sepas qué te espera mañana, si vas a salir a la calle y si vas a conseguir gasolina, si vas a entrar al mercado y si vas a poder pagarlo? O sea, todo te cambian arbitrariamente hasta las mínimas normas de movilización, porque eso es el caos que al final paraliza a la gente ante el miedo, la incertidumbre. Entonces,
en este contexto donde la gente ve por una parte eso y por otra parte, hay que decirlo, la corrupción y la debilidad de actores que en algún momento contaron con, digamos, apoyo de la ciudadanía porque decían que enfrentaban la tiranía y hoy, al caerse las caretas, se ve que no era así. ¿Cómo hacer para que los chamos recuperen la confianza en la lucha política y nuevamente se activen en todo este movimiento que estamos impulsando, que busca la liberación del país y no la cohabitación con la tiranía? Bueno, mira, yo creo que en la juventud el ingrediente perfecto para lograr ese objetivo es mantenernos luchando. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a comunidades vulnerables aquí en el estado de Aragua que sufren inundaciones, que tienen un montón de problemas, ya el simple hecho de que nosotros estemos compartiendo con esos ciudadanos que están pasando por situaciones bastante precarias, les da un poco de ánimo de saber que, mira, no están solos en este desastre. Hay personas como Vente Venezuela, como nosotros, como chamos, como nosotros, capaces de ayudarlos y de tenderles la mano cuando más lo necesitan. Y ese espíritu de lucha que nos caracteriza a nosotros en Vente es el ingrediente perfecto para contagiar no solamente a los ciudadanos, sino también a la juventud de decir, mira, no podemos seguir con esta gente. Esta gente no puede seguir en el poder porque van a destruir el país más de lo que ya lo destruyen. Y bueno, queda en nuestra responsabilidad impulsar esas ganas de los venezolanos de luchar, basándonos nosotros en nuestro espíritu de lucha y de nunca rendirnos hasta conquistar la libertad. Bueno, Luis, de verdad que me emociona mucho escucharte, te felicito por esta súper responsabilidad que estás asumiendo al frente del equipo de BTJ en un estado como Aragua, tan grande, tan complejo, bajo tantas presiones y terror sobre la población, pero al mismo tiempo un estado que tiene una lucha histórica y de testimonios increíbles. Así que tienes una responsabilidad gigante y yo estoy muy, muy orgullosa de cada uno de ustedes y a todos los jóvenes de Venezuela que pueden tener la duda si vale la pena seguir luchando, si hay gente que te dice que tire la toalla, para nada. Ahora es que hay fuerza aquí. Ahora es que hemos aprendido dónde estuvieron los errores del pasado. Estuvimos infiltrados hasta los tuétanos, eso es verdad, y hay que asumirlo por duro que sea. Pero ahora es con ese aprendizaje y con esta depuración que se lleva adelante en estas próximas fechas que podamos resurgir una nueva etapa de lucha con muchachos como ustedes, Luis. Así que mi cariño, mi respeto, cuídense mucho y sigan adelante un trabajo extraordinario que están haciendo en todo el país. Cuídate mucho. Muchas gracias. Chao, María. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis. Cuídate muchísimo. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo.